cual a la izquierda, no digo que se le va la vida, pero se le va una parte muy importante de una disputa que tiene que pasar al terreno cultural y al terreno de la construcción de una nueva hegemonía. Lo segundo, el problema de educación no lo podemos aislar de un ajuste estructural que estamos viviendo en el país, ¿no? O sea, lo que se está aplicando es un modelo de ajuste y de recorte en el cual la educación es un capítulo más. Y esto queda muy claro cuando vemos el proceso de acumulación de la riqueza récord que hay en nuestro país, las transferencias al exterior que superan cualquier cuantificación histórica, cuando además algunos de los referentes y voceros del gobierno salen a plantear que cómo no comprendemos el paro que ocurrió el otro día si hay un crecimiento económico brutal. Y se están recuperando los guarismos de la economía. Claro, lógicamente lo que no dicen es que esos guarismos no implican que la gente esté sintiendo en su bolsillo y en su cotidiano que la economía esté mejorando, porque evidentemente hay un proceso de acumulación y concentración de la riqueza feroz. El derrame no existe, faltó con aviso. En esto se enmarca también un proceso yo diría, de privatización en el sentido de aumentar la tasa de ganancia del sector privado en lo referente a la reforma jubilatoria, porque en el fondo lo que ocurre es eso. Y en un proceso donde vemos a amplios sectores de nuestra sociedad no acceder a las cosas mínimas, ¿no? Y vemos hambre, ¿no? Y esto repercute en los centros educativos. Entonces, aquí quiero trasladar con esto que el problema de la disputa por el sentido de la educación, que Pablo podrá ahondar mucho más, es un problema de un ajuste estructural del capital sobre el trabajo, que no implica solo elementos de disputa económica por parte de la renta que se genere y la ganancia, implica una disputa hegemónica. ¿Ah? Y la educación juega un rol clave ahí, porque lo otro que está en disputa es sacarle el carácter político de la educación. ¿En qué sentido? En que la educación se convierte en un espacio, en una especie de quirófano, libre de cualquier interpelación ciudadana, libre de cualquier debate ciudadano que pueda construir una sociedad un poco más democrática. Y el otro concepto que parece importante volcar es que lo que está en disputa es el acceso democrático al conocimiento. O sea, el centro de la disputa es si vamos a tener una sociedad en la cual todas y todos, independiente de donde nazcan, en cualquier zona del país, en cualquier contexto socioeconómico, van a acceder democráticamente al conocimiento. Esto de que se decía en el paro, que hay que trasladarlo y hacerlo sentir, y que nos tiene que llevar a todos a interpelarnos y ver cómo construimos una perspectiva, estamos ante un modelo de desigualdad y un modelo de acumulación. ¿Ah? Es un modelo que construye desigualdad porque es una concepción que tienen de la sociedad. ¿Ah? Donde la élite toma para sí el conocimiento universalmente válido y el proceso que esto implica en la capacidad de decidir y conducir, porque hay una ecuación histórica que es ineludible. El conocimiento es igual a poder. Podemos buscar la civilización que querramos. Ahora, cuando ese conocimiento queda en manos de pocos, lógicamente hay un proceso de acumulación, no solo de la riqueza, vuelvo a repetir, sino del conocimiento. En ese marco estamos en un conflicto en secundaria y en la educación en general, porque esto también abarca la Universidad de la República, de como tres patas fundamentales, ¿no? Un ajuste muy importante desde el punto de vista presupuestal. Hablamos solo en el marco de la ANEP de un ajuste de aproximadamente unos 150, 180 millones de dólares. El componente de ese ajuste tiene dos patas fundamentales. La masa salarial, compuesta por dos: la pérdida de salario real de los trabajadores y el problema de la faltante de cargos o desaparición de algunas figuras importantes, principalmente las que hacen el acompañamiento de los estudiantes. ¿Qué consecuencia tiene esto? Un debilitamiento muy claro en las condiciones de trabajo nuestras, pero también un debilitamiento muy importante en las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.
¿Por qué? Porque esto impacta directamente y cuando la situación económica, social, de acceso a condiciones mínimas de vida impacta tanto en el territorio, esto termina repercutiendo en el liceo, o en la escuela, o en los espacios educativos. La segunda pata de esto es la pérdida de derechos, o el recorte de derechos, o la persecución a la cual están siendo sometidos algunos referentes sindicales, que ahí hay que ser muy frontal en el debate, ¿no? Yo creo que los referentes sindicales sabemos que eso es parte de la regla de juego, no hay plan B, porque es parte del rol. Ahora, hay una persecución cotidiana a las compañeras y los compañeros anónimos en los centros educativos que es brutal. Digo porque a veces uno que está expuesto, en definitiva termina estando más protegido que el compañero cotidianamente que tiene que ir al centro educativo y enfrentarse a una cosa que es poco creíble. Para la Dirección General de Enseñanza Secundaria y para las jerarquías de la ANEP, la oralidad se transforma en norma. O sea, no se respeta ningún tipo de normativa. Esto lo vivimos ayer como último capítulo cuando Cherro sale a decir que las ocupaciones de los estudiantes son ilegales. No son ilegales, no hay forma no hay forma jurídico-política de construirlas como ilegales, pero además redobla la apuesta y dice que los va a llevar al CAP y que van a hacer tareas comunitarias. O sea, absurdo, absoluto. Por suerte se está trabajando en este tema, la propia bancada del Frente Amplio sacará en los próximos días un documento muy potente con respecto a esto, se está trabajando desde la propia fuerza política, dar algunos pasos, porque claro, esto ya pasó a una dimensión que es absurda y uno termina tomándoselo medio para la chacota, pero muy peligrosa. Muy peligrosa porque los aspectos de tensión y los aspectos represivos están arriba de la mesa, ¿no? Y todos sabemos que este modelo de ajuste y un modelo de desigualdad también mide mucho, pero cuando sale a reprimir, sale a reprimir. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con eso. Y la otra pata del ajuste que nosotros planteamos es el tema pedagógico, ¿no? O sea, la política educativa que se quiere implementar es una política que para nosotros implica un franco retroceso en el proceso de formación de la futura generación. ¿Por qué? Porque lo que hay bajo el manto de las competencias, que es como vestir a la educación de algo netamente instrumental, después Pablo me podrá corregir y lo va a explicar mucho mejor que yo, indudablemente, y sacar toda la parte de elaboración, de construcción, de pensamiento crítico, de construcción de conciencia histórica y de una serie de elementos más, se saca arriba de la mesa. Si ustedes se fijan en los últimos días, el discurso de Aristimuño, que es el principal cuadro de la reforma, la transformación educativa, hizo un giro. Y la primera competencia que está planteando es la competencia en pensamiento crítico. Creo que viéndose vulnerada en el debate público, hace un giro y pone esa competencia como la primordial en todo este proceso. Pero lo que está en juego es lo que yo les decía anteriormente, o sea, hay un proceso de disputa que ellos lo tienen muy claro, y ahí hay otro problema que tenemos como izquierda en general. Ellos no están improvisando. Lo que estamos disputando es una concepción de un modelo que vino para quedarse 20 o 30 años. Y eso nos debe llamar a la alerta a todos. O sea, no pensemos que lo que está ocurriendo en educación, lo que está ocurriendo en la previsión social, lo que está ocurriendo con el proceso de acumulación, lo que está ocurriendo en varios lugares, porque hay líos por todos lados, es un proceso improvisado, producto de los errores que cometen. Esto está muy bien planificado y implica un proyecto de clase, además, para muchísimos años. Esta disputa del modelo pedagógico también plantea una especie de asepsia educativa, o sea, la educación neutral, este tema de la laicidad que Pablo profundizará después, que es plantear una visión mínima, cuasi de alguna manera fascistoide, me animo a decir, de lo que es la libertad de expresión y de construcción, de pensamiento crítico, de ciudadanía, de lectura de la realidad dentro de los centros educativos.
Y ahí nosotros tenemos que hacer autocrítica entre todos, que cometimos errores. Cuando hubo toda la discusión del no a la reforma y se impidió que los estudiantes colocaran los carteles, se armaran debates y se fuera a un debate dentro de los centros educativos que son fermentales para la construcción de todo lo que va a ocurrir después, porque el movimiento estudiantil, que ahora me voy a referir particularmente, tiene una larga trayectoria. Esa trayectoria se da dando debates profundamente políticos. Y en esta disputa entre competencias y contenidos, yo creo que absurda disputa, porque competencias desarrollamos siempre, hay un elemento sustancial. Nosotros no podemos permitir que le roben el carácter de construcción política en el entendido de vivir en sociedad y construir una sociedad cada vez más justa, más igual, el carácter político de la educación. No podemos permitirlo, no nos podemos dar ese lujo, porque si logran instalar eso en la sociedad, ganaron gran parte de la batalla cultural a la cual tenemos que enfrentarnos y la tenemos que dar entre todas y todos, más allá de los matices que podamos tener. Y ahí entra a jugar un elemento muy importante en las últimas semanas, que es el movimiento estudiantil. Que ahí es un proceso con el cual uno tiene que ser muy cuidadoso. Yo voy a usar una cita de un viejo sindicalista que siempre nos decía, ¿no? Es muy fácil hacer morcilla con sangre ajena, ¿no? Y hay gente que practica eso y lo practicó siempre. ¿Por qué digo esto? Porque el movimiento estudiantil, que florece, por suerte, y viene de una rica historia, y yo el último 20 de mayo me acuerdo que parado con el compañero de Zunca, de Iberio, y mirábamos desde Arenal Grande 18 y ya era un mar de gente y eran miles de jóvenes, decíamos, bueno, acá hay una historia que se construye y que está arriba de la mesa, y eso es uno de los grandes problemas que tienen para consolidar ese modelo de ajuste y ese modelo de desigualdad. Ahora hay que cuidarlo como un tesoro, hay que rodear al movimiento estudiantil tratando de respetar su proceso y tratando de que ese proceso genere síntesis y siga fecundándose y no se lo obture y no se lo corte. Porque todos sabemos que en estos procesos, si no hay un acompañamiento adecuado que no implica romper su proceso de autonomía y construcción propia, se implica acompañar, bueno, si eso no se da de la forma adecuada y no los cuidamos, pueden quebrarlos, que es lo que van a buscar. ¿Está? Porque si nosotros vemos procesos de acumulación en esta disputa, los estudiantes juegan un rol clave, un rol fundamental. En ese marco, la perspectiva que trazamos nosotros desde el movimiento sindical y desde la propia federación, es que la disputa tiene como tres marcos, ¿no? Un marco inmediato, que es lo que nos está pasando ahora, que es lo que nos va a pasar dentro de pocos días con el tema de cuando aparezcan los planes, la nueva currícula, la elección de horas, que va a ser un tema que va a generar muchísimo nerviosismo, que hay que atenderlo. Hay un plano de mediano plazo, que a nosotros nos involucra además en un trabajo que estamos haciendo con los propios compañeros y compañeras de humanidades, que nos implica un congreso pedagógico de la federación, porque creemos que la federación tiene que tomar lo que ya ha elaborado, pero elaborar política educativa concreta para enfrentar lo que está arriba de la mesa. Nos lleva a la construcción de este tipo de espacios, de las intersociales, de salir a militar con los vecinos, casa por casa, barrio por barrio, hablar de educación y hablar de otros temas y aprender, porque también ahí tenemos un lío. Nosotros tenemos que bajarnos un poco del pony y también escuchar lo que tiene para decir la sociedad sobre educación, porque a veces uno se pone en una tesitura de que uno es el que sabe y no, las parabólicas no le funcionan bien, ¿tá? Y las parabólicas hay que ponerlas a funcionar para escuchar qué piensa la gente abajo, cuál es el planteo que tiene para hacerlo sobre educación. En esa construcción, Congreso del Pueblo, que es un proceso que ya arrancó y nosotros pretendemos que la síntesis sea a mediados del año que viene, donde lo que esté arriba de la mesa es un elemento programático para colocar a discusión en la sociedad y para que sea una hoja de ruta del campo popular, que tampoco se puede divorciar de la fuerza política. O sea, son espacios diferentes, pero que tienen que estar
dialogando y comunicados, porque acá voy a ser un poco, capaz que un poco duro, porque no es un proceso del cual uno participó y a veces es muy cómodo hablar desde lejos, pero una de las dificultades que tuvo la constituyente, el proceso en Chile, fue el divorcio total y absoluto del movimiento sindical, un movimiento sindical muy debilitado, y de cualquier expresión político-partidaria que intentara empujar en conjunto. Porque nosotros estamos convencidos que hay un bloque social y político, no hay vuelta de naipe, y que disputa contra un bloque hegemónico, ¿tá?, que detiene el poder. Y no estoy hablando, cuando hablo de detener el poder del gobierno específicamente, hablo del bloque de poder que acumula riqueza y que está vinculado al sector agroexportador, al sector especulador, pero además a los grandes medios. Y termino con esto. Nosotros que venimos de una rica historia, que esperemos lo que nos toca ahora estar a la altura, difícil, porque venimos de referentes sindicales de una potencia realmente asombrosa, tenemos que tener claro que el proceso de juntada de firmas y el proceso del referéndum, que implicó de alguna manera una derrota técnica, pero para algunos de nosotros una victoria política, desde el punto de vista del rescate del método, tenemos cómo enfrentar este modelo, pero es con nuestro método, es en estos espacios, es casa por casa, lugar por lugar, hablando con la gente. Y eso nos va a permitir pelear por una sociedad más justa, pelear por una educación más justa, donde no sea un privilegio poder estudiar, porque hoy en día tenemos una situación de muchos chiquilines que su problema de continuidad educativa no es el problema de la currícula, y su problema de desvinculación no es el problema de que se aburren, es el problema de que no pueden, no tienen cómo. Porque si tengo hambre, no puedo estudiar. Si no tengo condiciones de vivienda digna, no puedo estudiar. Si no tengo acceso a la salud, no puedo estudiar. Si no tengo acceso a la cultura, no tengo cómo interpelarme la importancia que tiene el conocimiento en mi vida y en la construcción con los demás. En una sociedad donde lo que ellos intentan instalar es el emprendedurismo puro y duro. ¿Qué implica el emprendedurismo como lo conciben ellos? Un proceso netamente individual, donde lo colectivo queda totalmente fuera de concurso y lo que prima es la individualidad del que se salve, el que pueda. Entonces, en ese marco de disputa estamos. Y yo estoy convencido que este proceso que nosotros estamos enfrentando en la educación no basta solo con los sindicatos fuertes, y hablo de los sindicatos de la educación en general, no basta solo con un PIT-CNT fuerte atrás de eso, no basta solo con... Si no hay pueblo atrás defendiendo la educación pública, no hay posibilidades de revertir esto. Es más, estoy convencido que en una perspectiva de un futuro gobierno del Frente Amplio va a haber que empujar mucho para revertir algunas de las cosas que se están haciendo. Y por último, creo que la universidad vuelve a resurgir en su lucha como otro elemento sustancial en esta disputa. Tener a DUR movilizado, a la universidad en general, a la FEU, que es un campo, además de elaboración de conocimiento muy potente, nos permite visualizar una perspectiva de una confrontación que será durísima, pero en la cual, si sabemos cada uno desde su lugar empujar hacia donde hay que empujar, creo que las posibilidades de frenar y después impulsar de alguna manera un cambio estructural de todos estos aspectos que estoy intentando colocar, aumentan muchísimo. Pero bueno, no es un desafío menor, vuelvo a decir, agradecerles el espacio, espero que después podamos intercambiar, porque lo más rico de este espacio también es aprender, es las parabólicas bien prendidas, porque esto es un proceso que nos debe involucrar a todas y a todos. Así que agradecerles mucho y bueno, después que Pablo va a explicar las cosas mucho mejor que yo, algunas cosas de la pedagogía y todo eso, que todos pasamos por algún momento por humanidades. Yo espero salir de algún momento de la vida sindical y volver a estudiar en humanidades, pero bueno, lo dejo ahí con Pablo, que dará con mucho más precisión algunos elementos. Muchas gracias.